Continuamos con el libro del Apocalipsis. Ya estamos en el juicio por la alianza contra Dios. Y estamos viendo lo que es el inicio del juicio. Esto será la parte 2 del inicio del juicio. Y el punto es el juicio por la alianza contra Dios. Ya hemos explicado 7 características de un solo juicio. Y hoy vamos a estudiar del capítulo 12 del Apocalipsis, el versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Pero antes de leer la escritura, vamos a aclarar ciertas dudas que me cuestionaron sobre el por qué decía yo que las coronas, las 12 coronas que marca la palabra de aquella mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Por qué mencionaba yo que las 12 estrellas representan o simbolizan el pueblo de Dios? Y que hasta ahí estaba bien, pero ¿por qué digo yo que el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo? Esa fue la pregunta que se me hizo. ¿Por qué, con qué autoridad o con qué base bíblica puedo demostrar yo que las 12 coronas o que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hoy es el pueblo espiritual, hoy es la iglesia de Cristo? Bueno, la explicación es esta. La única iglesia actual y que siempre ha existido por toda la faz de la tierra, que tiene la misma estructura del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, es la iglesia de Cristo. Ninguna iglesia mantiene esa estructura. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, el de hoy y de siempre. La misma estructura del pueblo de Israel del Antiguo Testamento es la misma estructura que tiene hoy y que ha tenido desde un inicio la iglesia de Cristo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, o el pueblo racial de Dios, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, se componía por 12 tribus. 12 tribus componían todo ese pueblo. Pero esas 12 tribus tenían sus propios liderazgos, tenían sus propias autoridades cada tribu. Es decir, cada tribu era autónoma, tenían sus propias reglas, sus propias leyes, sus propias maneras de hacer las cosas. Pero para la adoración adoraban de la misma manera las 12. Aunque tal vez pudiesen tener diferencias entre el asunto administrativo de una y de otra, pero al momento de la adoración era la misma. Todos adoraban en el templo y a través de los sacrificios era la misma adoración. Pero cada tribu tenía en el Antiguo Testamento se le describe como príncipes. Príncipes eran sus líderes o sus gobernantes de cada tribu. Hoy la iglesia de Cristo, cada congregación es autónoma. Cada congregación tiene su propio liderazgo. Cada congregación tiene sus propias, los propios varones que son los que liderean y los que llevan esa congregación. Así como en las tribus de Israel, la tribu de uno al otro no le podía imponer un liderazgo o no se podía imponer a algo, así tampoco en la iglesia de Cristo no hay ninguna congregación que se imponga sobre otra. No hay una congregación más arriba o no hay una oficina más arriba, más que la propia congregación local es autónoma en sí misma, así como las tribus. Así como las 12 tribus, 10 de ellas se perdieron cuando fueron llevadas a esclavitud y ya no regresaron, porque luego se mezclaron allá con gente pagana, que se forma luego lo que es Samaria. Esa sería una explicación muy extensa. Esas 10 tribus se perdieron, aunque bueno, ya Esdras y Nehemías menciona un retorno solamente de unos pocos. Pero cuando se quedó, o en los tiempos del Señor Jesucristo ya nada más estaba, o se consideraba nada más como pueblo de Israel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. 2 tribus, cuando fue la división de las tribus, por allá en primer libro de Reyes, capítulo 11.
Cuando se da esa división y que se pierden tanto en geografía como en raza pura, las 10 tribus quedaron 2 tribus, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero esas 2 tribus se consideraban pueblo de Dios, aunque ya no eran las 12. Aunque nada más eran 2 tribus, se consideraba pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y así pasa en la iglesia de Cristo. Puede haber 1000 congregaciones, por mencionar una cifra, por toda la faz de la tierra. Si 700 congregaciones se pierden, las que quedan son la iglesia de Cristo, son el pueblo espiritual de Dios, el pueblo de Israel en el sentido espiritual de Dios. Tiene la misma estructura de las tribus como en su autonomía, como de las congregaciones de la iglesia de Cristo. Nadie está por encima de otra, no hay nadie más arriba de la congregación más que nuestro Señor Jesucristo, que es el único pastor de todas las congregaciones. Aunque lleven diferente tipo de administración, la adoración es la misma. Y si una se pierde, o 2 o 3 se pierden, se desvían, se hacen apóstatas, las demás que quedan representan al pueblo de Dios, así como las 2 tribus representaron al pueblo de Dios. Y ninguna iglesia actualmente mantiene o tiene esa estructura. Por ello, con el fundamento y con el argumento bíblico y con la autoridad de la palabra, decimos que el pueblo de Dios actualmente es la iglesia de Cristo, por mantener en la misma estructura que Dios estableció desde un inicio. Ahora sí, aclarando ese punto, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Bueno, este dragón escarlata, como habíamos dicho ayer, nada de la mitología entra aquí. Todos son simbolismos. El dragón también se menciona en el Antiguo Testamento como un simbolismo de algo. Aquí el dragón es una representación de lo que es el diablo. Dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, ahí no está diciendo que ese dragón o ese gran dragón escarlata es el diablo. Gran dragón porque por lo que tiene, o sea, es grande por lo que dice ahí, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, tiene una fuerza, una vitalidad. Al mostrarnos el simbolismo de las 7 cabezas, todas las decisiones están aquí, todos los pensamientos están aquí, todo lo que trama está aquí, todo lo que maquina está aquí. Al tener el simbolismo de 7 cabezas, significa que tiene una gran vitalidad para engañar, para maquinar y para hacer que se pierdan los hombres. Al tener ese simbolismo, los 10 cuernos, algo de autoridad que tiene, o una gran autoridad tiene el diablo, no una autoridad dada por Dios, sino una autoridad dada por el propio ser humano. El diablo tiene una gran autoridad sobre las personas que son débiles. Sobre esas personas débiles es donde él gobierna y las manda, y sobre ellos tiene autoridad. ¿Cómo hacerse fuerte? A través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando uno se hace fuerte, entonces le quita esa autoridad y ese dominio al gran dragón, al diablo, y ya esos 10 cuernos ya no están sobre nosotros. Pero aquel ser humano que sea débil, entonces su autoridad es el diablo, porque tiene una gran autoridad, pero no dada por Dios, porque dice: en sus cabezas 7 diademas. 7 diademas en sus cabezas. Hay una gran diferencia entre una diadema y una corona de oro. Eso significa una autoridad falsa o usurpada. El diablo quiere ser Dios sobre todas las cosas. Esa fue la razón por la que fue expulsado del cielo. Se quiso rebelar contra Dios, o se rebeló contra Dios, queriéndose poner en el trono de Dios, y por eso fue expulsado.
Y esas diademas es lo que representa una autoridad falsa o una usurpación de funciones. Contrasta completamente incluso con las coronas de oro que hemos de tener aquellos que permanezcamos fieles solamente. Los que no permanezcamos fieles, pues obviamente no. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a vosotros, algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Una corona que luego en varias partes de la Biblia nos menciona como incorruptible, como una corona de oro. Es muy distinto a una diadema. Una corona es muy distinto a una diadema. Una corona, como la propia palabra dice, corona a alguien o exalta a alguien. Y una diadema es algo que está usurpando completamente lo que es el diablo. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, hablando de esa usurpación, de ese engaño, de lo que quiere hacer el diablo o de lo que está haciendo, y en muchos casos o en muchas personas lo ha logrado o lo está logrando, personas débiles en su mentalidad, que solamente pueden ver o solamente quieren ver las cosas terrenales. No son personas que anhelen o que deseen ver las cosas espirituales, las cosas que están en los cielos, porque obviamente esas cosas no se pueden ver solamente con la fe. Dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, la segunda venida del Señor Jesucristo. Este pasaje lo vamos a ver luego también en la Gran Ramera, o sea, se va a estar repitiendo. Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es decir, de servicio, de adoración. Algunos adoran al diablo sin que se den cuenta, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esa es una autoridad usurpada, un engaño, que eso es algo que se opone a todo lo que es Dios, por ser, ahí también se puede utilizar la palabra anticristo, pero se va a aplicar en otro tipo de personalidades que hacen todo lo contrario a lo que es Dios. Cuando veamos los componentes de la alianza, que son los gobiernos y que es la iglesia apóstata, entonces ahí vamos a aplicar las palabras anticristo, anti, todo lo que se opone. Aquí vemos que él se opone, el diablo, a todo lo que es Dios y que se hace pasar como Dios y que se cree Dios. Pero hay que recordar una cosa, Satanás ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo. Luego dice, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Su cola, al mencionarlo como un gran dragón o un dragón grande, su cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo, es decir, un tercio de los ángeles que le siguieron, que le obedecieron, que lo tuvieron como Dios, y la consecuencia fue también su propia caída. El diablo tiene sus ángeles. En Mateo capítulo 25 lo menciona, bueno, hay varios pasajes donde menciona el diablo y sus ángeles, pero dice Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo, o el gran dragón escarlata, y sus ángeles, todos esos ángeles que él se trajo consigo, que arrastró consigo, que ya hemos mencionado, la escritura mencionaba una cifra de 200 millones, y son los que andan por toda la faz de la tierra engañando al ser humano. Luego dice, también en el capítulo 12, versículo 9, lo vuelve a decir, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todo su séquito,
o todos sus seguidores también fueron lanzados juntamente con él por haber hecho esa rebelión, por lo que nos dice Tesalonicenses, por querer ponerse, por querer sentirse y por querer ser Dios. ¿Cómo sería esta vida si el diablo ganara? El diablo nunca ha ganado. Para muchos piensan que ha estado ganando, nunca ha ganado. Ha sido destituido y ha sido destruido y ha sido vencido desde un principio. Luego sigue diciendo la palabra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Devorar al hijo. El odio del diablo es contra el propósito de Dios, contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Repoblar el cielo. Esa tercera parte que cayó, volverla a poner, pero no con ángeles, sino con seres humanos redimidos, salvos, puros por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por voluntad propia, por obedecer a Jesús, porque uno quiere estar en el cielo. Cuando se complete esa cifra, entonces este mundo se habrá terminado. Ellos descendieron y nosotros, o todos los que quieran el cielo, vamos hacia arriba. Y en ese camino de descendiendo del cielo y ascendiendo del cielo hay una gran lucha que se tiene. Otro tema, una lucha espiritual. Solamente a través de la palabra podemos darnos cuenta y podemos ver de qué manera se trata. Bueno, el odio del diablo es contra el hijo. Dice la palabra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. La mujer es el pueblo que de la tribu de Judá iba a nacer nuestro Señor Jesucristo como pueblo de Dios. Por eso mencionado las tribus. Bueno, se paró frente a la mujer que estaba para la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y aquí es donde se empieza a cumplir la primer profecía que menciona ya en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. La enemistad era entre la serpiente y la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. El primer coraje y el primer odio y la primer lucha y la primer guerra que tiene y que mantiene el diablo, Satanás, el dragón escarlata, es contra la simiente. Contra la simiente, y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Al no poder contra Jesús, porque nunca va a poder con Jesús. Jesús es Dios y nadie puede contra Dios. Hay diferente tipología a través de la historia donde vemos cómo el diablo, representado por seres humanos, ha tratado de hacer lo mismo, destruir la simiente al no saber cuándo ni cómo iba a nacer. Se para frente al pueblo de Dios, frente a la mujer, y trata de matar a todo aquel varón que pudiese nacer. Eso fue lo que hizo Faraón cuando les dijo a las parteras: todo aquel varón que nazca, mátenlo. Las parteras no hicieron caso. Eso fue lo que hizo Amán en los tiempos de Esther, cuando lanza un edicto para que también matasen a todos los judíos. Eso fue lo que hizo Herodes, siendo un tipo del diablo, matando a todos los niños para que no tuviera vida aquel que iba a nacer de la mujer, es decir, del pueblo. No podemos decir que la mujer sea literal, porque entonces Faraón, ¿contra qué mujeres iba a ir? Por eso la mujer es el pueblo de Dios y que ha tratado de eliminarlo desde un inicio, porque Satanás no sabe o no sabía cuál es el tiempo en el que el Señor Jesucristo iba a venir. Cuando viene, le hace la lucha, le hace la guerra, le declara la guerra desde un inicio. Está la guerra contra la simiente. A no poder contra la simiente, entonces se va contra la mujer. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como no puede contra la simiente que es Jesucristo, entonces todo su odio, todo su rencor está contra los miembros de la iglesia de Cristo, es decir, contra la mujer que es el pueblo espiritual de Dios. Y ya lo que dice el versículo 4, que dice el versículo 5,
y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Al mencionar hijo varón, obviamente nos da el entendimiento de que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que vino para redimir a todos, a las 12 estrellas, es decir, a las personas del Antiguo Testamento y a los creyentes del Nuevo Testamento. Ese es el hijo varón que nos menciona la Escritura, dándonos también la manera para entenderlo, que en este pequeño versículo está la muerte, la sepultura y resurrección, o la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. El hijo varón pues es nuestro Señor, que va a regir y que está rigiendo. Dios siempre está gobernando. Dios gobierna sobre aquellos que le obedecen, sobre aquellos que quieren. Dios siempre ha reinado desde los siglos y va a reinar por todos los siglos de los siglos. Satanás reina sobre aquellos que quieren que le reine, pero Satanás está vencido. Nosotros tenemos una lucha, una guerra espiritual, porque Satanás está contra nosotros, pero esa lucha también la tenemos ganada siempre y cuando nos apeguemos a los mandamientos y siempre y cuando estemos obedeciendo y adorando a nuestro Dios, para también salir avantes, triunfantes en esta lucha. Dios les bendiga.